Su corazón era intocable, pero el CEO logró conquistarlo con una mirada. El sonido metálico del ascensor resonó como una sentencia en el silencio del piso ejecutivo. Jun Seori ajustó sus lentes de montura negra y apretó contra su pecho la carpeta con los documentos de divorcio que había firmado esa mañana. 5 años de matrimonio reducidos a una firma fría sobre papel legal. Sus tacones repiquetearon contra el mármol mientras caminaba hacia la recepción de Corporación Hangwoo, el imperio empresarial más poderoso de Seúl. Hola, hermosa alma romántica. Antes de comenzar nuestro cuento de hoy, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Cada nuevo corazón que se une hace que este sueño siga creciendo. Gracias por estar aquí. Señorita, ¿tiene cita con el señor Kang?, preguntó la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Soy la nueva directora de Relaciones Públicas, Jun Seori. La mujer revisó su computadora y su expresión cambió sutilmente. Por favor, espere aquí. El señor Kang la recibirá en unos minutos. Seori se acomodó en el sofá de cuero blanco, observando el acuario gigante que dominaba la sala de espera. Los peces tropicales nadaban en círculos perfectos, como ella había hecho durante años en su matrimonio anterior. Movimientos predecibles, vida controlada, corazón encerrado en una pecera de cristal. La puerta de roble macizo se abrió sin previo aviso. Señorita Jun, esa voz, grave, controlada, con un matiz de familiaridad que le erizó la piel. Seori levantó la vista lentamente y el mundo se detuvo. Kang Ji-won estaba parado en el umbral, tan imponente como recordaba, pero con nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos oscuros. El traje negro de corte perfecto acentuaba su figura atlética y el cabello peinado hacia atrás revelaba la cicatriz casi imperceptible en su sien izquierda. La misma cicatriz que ella había tocado con ternura 10 años atrás, antes de que todo se derrumbara. «Señor Kang», murmuró, poniéndose de pie con una elegancia forzada. Jae-won la estudió desde la distancia, como un depredador evaluando a su presa. Sus ojos recorrieron el traje sastre gris de Seori, deteniéndose un segundo más de lo profesionalmente apropiado en sus labios carmesí. «Pase a mi oficina». No era una invitación, era una orden. El despacho del CEO ocupaba toda la esquina del edificio, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Seori caminó hacia el centro de la habitación, sintiendo la mirada de Ji-won clavada en su espalda como una caricia ardiente. «Siéntese», dijo él, dirigiéndose hacia su escritorio de cristal. «Prefiero estar de pie». Por primera vez en 10 años, Ji-won sonrió. Una curva mínima en la comisura de sus labios que no llegó a sus ojos. «Siempre tan obstinada. No hemos venido aquí a recordar el pasado, señor Kang». «Ah, no». Se acercó a ella con pasos medidos, como un felino acechando. «Entonces, ¿por qué está aquí, Seori?» El uso de su nombre de pila fue como una bofetada y una caricia al mismo tiempo. Ella levantó la barbilla, enfrentando su mirada. «Necesito este trabajo. Usted necesita a alguien que maneje la crisis de imagen de su empresa. Es una transacción comercial». Ji-won se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que ella percibiera su colonia masculina mezclada con el aroma a café recién hecho. «¿Solo eso? Solo eso. Mentirosa». La palabra flotó entre ellos como una acusación suave. Seori sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la compostura. Su empresa está perdiendo inversores después del escándalo de corrupción. Las acciones han caído un 30% en 2 meses. Los medios la están destruyendo. Hizo una pausa observando cómo la mandíbula de él se tensaba. «Yo puedo solucionarlo». «¿Y qué ganas tú con esto?» La pregunta la golpeó donde más dolía. Seori bajó la vista por un instante, recordando los documentos de divorcio, la cuenta bancaria vacía, el apartamento que tendría que dejar en una semana. «Mi libertad». Ji-won estudió su rostro con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Luego regresó a su escritorio y tomó una carpeta. «Tu ex esposo era el director financiero de Grupo Yeonam, ¿verdad?» La sangre se le heló en las venas.
Eso no tiene relevancia para este trabajo. Todo tiene relevancia, Seori. Especialmente cuando Park Min-hyuk fue arrestado hace 3 días por malversación de fondos. Ella cerró los ojos por un momento. Las noticias viajaban rápido en los círculos empresariales de Seúl. Yo no sabía nada de sus actividades ilegales. Lo sé. La certeza en su voz la sorprendió. Seori lo miró a los ojos, buscando algún indicio de burla o desconfianza, pero solo encontró una convicción absoluta. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. Esas 3 palabras contenían una década de historia no escrita. Un amor adolescente que había terminado en traición. Una promesa rota. Un corazón que había aprendido a no confiar. «Ya no me conoces», susurró ella. «Han pasado 10 años. Algunas cosas no cambian nunca». Ji-won se acercó nuevamente, esta vez deteniéndose tan cerca que ella podía contar las pestañas que enmarcaban sus ojos. Lentamente, como si temiera que fuera a desvanecerse, levantó la mano y rozó con el dorso de sus dedos la mejilla de Seori. «Tu manera de morderte el labio inferior cuando estás nerviosa». Su voz era un murmullo ronco. «¿Cómo inclinas la cabeza hacia la izquierda cuando piensas? La pequeña arruga que aparece entre tus cejas cuando te concentras». Seori sintió que se le dificultaba respirar. El toque de Ji-won era como electricidad pura corriendo por sus venas. «Ji-won, sigues diciéndome mi nombre como si fuera una oración. No hagas esto». «¿Hacer qué?» «Pretender que lo que pasó entre nosotros no importa». La mano de él se deslizó hacia su nuca, enredándose en su cabello castaño. «¿Quién dice que estoy pretendiendo?» El tiempo se detuvo. Seori podía sentir el aliento de Ji-won acariciando sus labios, la tensión crepitando entre ellos como una tormenta eléctrica. Por un momento, estuvo tentada a cerrar la distancia, a perderse en la promesa de sus ojos oscuros. Pero entonces recordó la última vez que había confiado en él, la última vez que había puesto su corazón en sus manos. Se apartó bruscamente. «Necesito este trabajo, Ji-won, pero no voy a ser tu capricho». Él dejó caer la mano, pero no retrocedió. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que eres un capricho para mí? ¿Qué más podría ser?» Su voz se quebró ligeramente. «Me dejaste plantada el día que íbamos a huir juntos. Desapareciste sin explicaciones. Y ahora, 10 años después, apareces ofreciéndome trabajo. Las cosas no fueron como piensas. Entonces explícamelo». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Ji-won regresó a su escritorio, tomó una pluma dorada y firmó un documento. «Tienes una semana de prueba. Si logras mejorar nuestra imagen pública, el puesto es tuyo por 2 años con un salario que te permitirá independizarte completamente. Y si no lo logro, entonces te irás de mi vida para siempre». La frialdad en su voz la golpeó como una bofetada. Seori tomó el contrato que él le extendía, cuidando de no tocar sus dedos. Trato hecho. La oficina que le asignaron estaba en el piso 25, 3 pisos debajo del despacho de Ji-won. Era espaciosa, moderna, con una vista parcial del río Han. Seori se acomodó en su nuevo escritorio y comenzó a revisar los expedientes de la crisis que debía resolver. El escándalo era más complejo de lo que había imaginado. Un ex socio de Corporación Hangwoo había filtrado a la prensa información sobre supuestos sobornos a funcionarios gubernamentales. Aunque las acusaciones no tenían fundamento sólido, el daño a la reputación de la empresa era considerable. Señorita Yun levantó la vista para encontrarse con una mujer joven de cabello corto y sonrisa tímida. «Soy Lee Nari, su asistente». El señor Kang pidió que le entregara esto. Le tendió una tarjeta de crédito corporativa y una llave magnética. La tarjeta es para gastos relacionados con su trabajo. La llave es para el apartamento corporativo en Gangnam. El señor Kang dice que puede usarlo mientras encuentra un lugar permanente. Seori observó la llave dorada, sintiendo una mezcla de gratitud y suspicacia. ¿El señor Kang siempre proporciona alojamiento a sus empleados nuevos? Nari titubeó ligeramente. No que yo sepa. Por supuesto que no. Ji-won seguía siendo el mismo hombre controlador que recordaba.
pero ahora tenía el poder y los recursos para hacer sus movimientos de manera más sutil. El resto de la tarde lo dedicó a elaborar una estrategia de relaciones públicas. Necesitaba actuar rápido y de manera decisiva. La primera regla para manejar una crisis era tomar control de la narrativa antes que los medios lo hicieran por ti. A las 8 de la noche, cuando el edificio se había vaciado casi por completo, siguió trabajando. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres mientras revisaba borradores de comunicados de prensa. ¿No tienes casa a la que regresar? La voz grave la sobresaltó. Ji-won estaba apoyado contra el marco de la puerta, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. Se veía cansado, pero peligrosamente atractivo. Podría preguntarte lo mismo. Esta es mi empresa. Yo duermo aquí cuando es necesario. ¿En tu oficina? Tengo un apartamento en el último piso. Por supuesto que lo tenía. Seori guardó los documentos en una carpeta y comenzó a recoger sus cosas. Tengo listo el primer borrador de la estrategia de comunicación. Mañana podré presentártela. Muéstramela ahora. Es tarde, Ji-won. Para mí nunca es tarde cuando se trata de mi empresa. Había una intensidad en su mirada que la hizo desistir de argumentar. Extendió la carpeta y observó cómo él revisaba meticulosamente cada página. Sus cejas se fruncían de vez en cuando, y una vez lo vio asentir casi imperceptiblemente. Es bueno, admitió finalmente. Mejor de lo que esperaba. ¿Esperabas que fuera incompetente? Esperaba que 10 años de matrimonio con un hombre mediocre hubieran disminuido tu ambición. La crueldad casual en sus palabras la hirió más de lo que hubiera querido admitir. Park Min-hyuk no era mediocre, era seguro. ¿Seguro? Ji-won dejó la carpeta sobre el escritorio y se acercó a ella. ¿Es eso lo que buscabas? ¿Seguridad? Después de lo que pasó contigo, sí. ¿Y te hizo feliz esa seguridad? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Seori recordó los años de matrimonio mecánico, las conversaciones superficiales durante la cena, las noches solitarias en una cama compartida. La felicidad es un lujo que no todos podemos permitirnos. Eso es lo más triste que has dicho nunca. Ji-won extendió la mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo a centímetros de su rostro. Seori, lo que pasó hace 10 años... No quiero hablar de eso, pero necesitamos hacerlo. No, lo que necesitamos es mantener esto profesional. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Ji-won la detuvo. Mi padre estaba muriendo. Las palabras la golpearon como un rayo. Se dio la vuelta lentamente. ¿Qué? El día que íbamos a huir juntos, mi padre tuvo un infarto masivo esa mañana. Los médicos dijeron que le quedaban horas. Seori sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 10 años había creído que Ji-won la había abandonado por cobardía, o peor, por falta de amor. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo intenté. Te llamé cientos de veces. Fui a buscarte a tu casa, pero ya no estabas. Me mudé a Busan esa misma semana. Lo sé. Te busqué durante meses. Las lágrimas comenzaron a quemar sus ojos, pero se negó a derramarlas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque el destino te trajo de vuelta a mí. El destino no existe, Ji-won. Solo existen las decisiones que tomamos. Entonces decidiste venir aquí. Decidiste tomar este trabajo. Decidí sobrevivir. Y yo decidí esperarte. La confesión cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Seori lo miró a los ojos, buscando algún rastro de mentira o manipulación, pero solo encontró una vulnerabilidad que la desarmó completamente. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Porque tengo miedo de creerte. Ji-won cerró la distancia entre ellos de 2 pasos. Esta vez no se detuvo. Sus manos enmarcaron el rostro de Seori, con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Entonces no me creas, solo siente. Sus labios se encontraron en un beso que contenía 10 años de dolor, nostalgia y deseo reprimido. Seori sintió que todos sus muros se desmoronaban bajo la presión de sus labios cálidos y exigentes. Sus manos se aferraron a la camisa de él
como si fuera su única conexión con la realidad. El beso se profundizó, volviéndose más urgente, más desesperado. Ji-won la empujó suavemente contra la pared y ella pudo sentir los latidos acelerados de su corazón contra su pecho. «Seori», murmuró contra sus labios. «Mi Seori». La posesividad en su voz la hizo reaccionar. Se apartó bruscamente, jadeando. «No soy tuya, Ji-won». «¿No? No. Ya no». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Una parte de ella siempre había sido suya, sin importar cuánto tiempo pasara o qué tan lejos corriera. «Te llevo a casa», dijo él con la voz ronca. «Puedo irme sola. No es una sugerencia». El apartamento corporativo era exactamente lo que había esperado. Moderno, minimalista, frío. Seori dejó caer su bolso en el sofá de cuero blanco y observó las luces de la ciudad a través de los ventanales panorámicos. Ji-won había insistido en acompañarla, pero se había quedado en el umbral, como si cruzar la puerta fuera a romper algún hechizo invisible. «Gracias», murmuró ella sin voltearse. «¿Por qué?» «Por explicarme lo que pasó, por el trabajo, por esto. No me las des todavía. Aún no sabes si podrás confiar en mí otra vez». La honestidad brutal de su respuesta la sorprendió. Se dio la vuelta para mirarlo, memorizando la manera en que la luz del pasillo creaba sombras en su rostro cincelado. «¿Tú confías en mí?» «Con mi vida, pero no con tu corazón». Una sonrisa melancólica curvó los labios de Ji-won. «Mi corazón nunca ha sido mío para dárselo a alguien más. Te pertenece desde que tenías 18 años. Ji-won, descansa, Seori. Mañana comenzamos la verdadera batalla». Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con el eco de sus palabras y el sabor persistente de sus labios. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad frenética. Seori implementó su estrategia de relaciones públicas con la precisión de un cirujano y la ferocidad de un guerrero. Organizó conferencias de prensa, concedió entrevistas exclusivas a periodistas clave y orquestó una campaña en redes sociales que cambió gradualmente la percepción pública sobre Corporación Hanwoo. Ji-won la observaba trabajar desde la distancia, como un halcón protegiendo su territorio. Aparecía en su oficina sin previo aviso, algunas veces con café, otras simplemente para verificar que estuviera bien. Sus interacciones eran profesionales en superficie, pero cargadas de una tensión eléctrica que hacía que el aire vibrara cada vez que estaban en la misma habitación. El viernes por la noche, después de una semana de trabajo extenuante, Seori finalmente tuvo noticias de los resultados. Las acciones de la empresa habían subido un 15% y 3 grandes inversores habían expresado su interés en retomar las negociaciones. Estaba revisando los reportes financieros cuando Nari apareció en su oficina con una expresión preocupada. «Señorita Yun, hay alguien aquí que quiere verla». «¿Quién es?» Dice ser su ex esposo. El corazón de Seori se detuvo por un momento. Park Min-hyuk estaba parado en la recepción, con el traje arrugado y una expresión desesperada que no había visto nunca antes. Se veía mayor, más delgado, como si el peso de sus crímenes lo hubiera consumido desde adentro. «Min-hyuk. Seori, gracias por recibirme. ¿Qué haces aquí? Se supone que estás bajo investigación». «Salí bajo fianza». Se acercó un paso, pero ella retrocedió instintivamente. «Necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar. Por favor, 5 minutos». Seori miró alrededor de la recepción, consciente de que varios empleados los observaban con curiosidad. Suspiró. «En mi oficina, 5 minutos». Una vez que cerraron la puerta, Min-hyuk se desplomó en una silla como si fuera un hombre derrotado. «Lo siento, Seori. Siento todo lo que te hice pasar. ¿Cómo pudiste hacer eso, Min-hyuk? Robar dinero durante años mientras yo creía que éramos una pareja honesta. Era para nosotros, para darte la vida que merecías. Yo nunca te pedí una vida robada. Pero tampoco me amabas». Las palabras cayeron entre ellos como una acusación y una confesión al mismo tiempo. Seori se sentó en el borde de su escritorio,
observando al hombre con quien había compartido 5 años de su vida. Eso no justifica lo que hiciste. No, tienes razón. Se pasó las manos por el cabello grasiento. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. ¿Y qué quieres ahora? ¿Perdón? Quiero que vengas conmigo. La petición la golpeó como una bofetada. Saori lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Tengo dinero escondido en cuentas offshore. Podemos irnos, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca. ¿Me estás pidiendo que huya contigo después de lo que hiciste? Te estoy pidiendo que me des una segunda oportunidad. Min-hyuk, firmamos los papeles de divorcio. Nuestro matrimonio terminó. Los matrimonios pueden repararse. El nuestro no. Se incorporó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con el atardecer. Además, hay otra persona. El silencio que siguió fue tan pesado que sintió que la aplastaba. Cuando finalmente se dio la vuelta, Min-hyuk la observaba con una mezcla de dolor y resignación. Es él, ¿verdad? El CEO de esta empresa. Saori no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Siempre supuse que había alguien más en tu pasado, alguien que había puesto el listón muy alto para cualquier hombre que viniera después. Min-hyuk, ¿lo amas? La pregunta la desarmó completamente. Durante días había estado diciéndose que lo que sentía por Ji-won era solo nostalgia, atracción física, la seducción del pasado no resuelto. Pero ahora, enfrentada con la pregunta directa, supo la verdad. Sí, susurró. Lo amo. ¿Y él te ama a ti? No lo sé. Claro que lo sabes. Min-hyuk se puso de pie, arreglándose la corbata con un gesto que recordaba tiempos más felices. Espero que esta vez él sepa valorarte como mereces. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. Para lo que sirva, Saori, fuiste la mejor parte de mi vida. Incluso si nunca fui la mejor parte de la tuya. Después de que Min-hyuk se marchó, Saori se quedó sola en su oficina, procesando la conversación. La confrontación con su pasado la había dejado emocionalmente agotada, pero también extrañamente liberada. Por primera vez en años, había sido completamente honesta sobre sus sentimientos. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente decidió irse a casa. El edificio estaba prácticamente vacío, con solo las luces de seguridad iluminando los pasillos. Mientras esperaba el ascensor, sintió una presencia familiar detrás de ella. ¿Vienes a trabajar hasta tarde otra vez? Se dio la vuelta para encontrar a Ji-won apoyado contra la pared, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. Llevaba solo una camisa blanca sin corbata y se veía más relajado de lo que había estado en toda la semana. Ya terminé por hoy. ¿Todo bien? Nari me dijo que tu ex esposo vino a verte. Vino a pedirme que huyera con él. La mandíbula de Ji-won se tensó visiblemente. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Solo eso? El ascensor llegó con un suave ping, pero ninguno de los dos se movió. Le dije que había otra persona. Los ojos de Ji-won se oscurecieron y en 2 pasos eliminó la distancia entre ellos. Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia él con una posesividad que la hizo jadear. ¿Y hay otra persona, Saori? Tú sabes que sí. Dímelo. Ji-won, dilo. Su voz era un gruñido bajo que la hizo temblar. Saori levantó las manos y las posó sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo la tela de la camisa. Eres tú, siempre has sido tú. Él cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran una bendición y una maldición al mismo tiempo. ¿Sabes lo que me haces, mujer? ¿Qué? Me vuelves loco. Durante 10 años he tratado de olvidarte, de convencerme de que lo que sentía era solo nostalgia adolescente. Pero una semana contigo en la misma ciudad, respirando el mismo aire, y me doy cuenta de que soy el mismo idiota que se enamoró de una chica de 18 años que creía que podía conquistar el mundo. Sus palabras la golpearon como olas contra un acantilado, erosionando las últimas defensas que había construido alrededor de su corazón. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, murmuró inclinando la cabeza hasta que sus frentes se tocaron, dejamos de huir.
La besó con una desesperación que sabía a años perdidos y promesas rotas. Seori se entregó al beso completamente, dejando que todas las emociones reprimidas fluyeran entre ellos como una cascada liberada. Las puertas del ascensor se abrieron, pero ninguno se movió. Ji-won la empujó suavemente contra la pared del pasillo, profundizando el beso hasta que ella sintió que se derretía bajo su toque. «Ven conmigo», susurró contra sus labios. «¿A dónde?» «A mi apartamento. Quiero despertarme mañana y saber que no eres un sueño». Seori lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había escondido detrás de su fachada de CEO poderoso. Este era el Ji-won que recordaba, intenso, apasionado, capaz de amar con una profundidad que daba miedo. ¿Y si resulta que sí soy un sueño? Entonces prefiero no despertar nunca. El apartamento de Ji-won en el último piso era una extensión de su personalidad, elegante, sofisticado, pero con toques inesperados de calidez. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes, y había una colección de libros de poesía en una estantería cerca de la chimenea. Seori caminó hacia el ventanal que ocupaba toda la pared, observando la ciudad que se extendía como un mar de luces bajo sus pies. «Es hermoso, no tanto como tú». La simplicidad de sus palabras la hizo sonrojarse. Se dio la vuelta para encontrarlo, sirviéndose 2 copas de vino tinto. «¿Siempre sabes qué decir?» «Contigo nunca sé qué decir, por eso prefiero mostrarte». Le ofreció una copa y la guió hacia el sofá de cuero color café que dominaba la sala. Se sentaron uno frente al otro como 2 desconocidos educados, pero la tensión entre ellos crepitaba como fuego. «Cuéntame sobre los últimos 10 años», dijo Seori tomando un sorbo de vino. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? ¿Amaste a alguien más?» Ji-won sonrió con amargura. «Nunca me casé. No tuve hijos. Y nunca, jamás, amé a alguien más. Eso es imposible». «¿Por qué?» «Porque eres Kang Ji-won. Eres rico, poderoso, increíblemente atractivo. Las mujeres deben hacer fila para estar contigo. Y sin embargo, aquí estoy, solo, esperándote». Seori dejó su copa sobre la mesa de centro y se acercó a él. Sus manos encontraron su rostro, trazando las líneas que el tiempo había dibujado alrededor de sus ojos. «¿Por qué, Ji-won? ¿Por qué me esperaste cuando pudiste tener a cualquiera?» «Porque el amor verdadero no se elige, Seori. Te elige a ti». La besó suavemente, como si fuera algo infinitamente precioso que pudiera romperse con demasiada presión. Ella correspondió al beso con la misma ternura, sintiendo que todas las piezas rotas de su corazón comenzaban a encajar en su lugar. «Tengo miedo», susurró contra sus labios. «¿De qué?» «De esto. De nosotros. De que sea demasiado perfecto para ser real. Yo también tengo miedo». La confesión la sorprendió. Ji-won siempre había sido tan seguro de sí mismo, tan inquebrantable. «¿De qué tienes miedo tú? ¿De que te des cuenta de que sigo siendo el mismo hombre que no pudo protegerte hace 10 años? Ji-won, déjame terminar». Sus manos se deslizaron hacia su espalda, atrayéndola más cerca. «Durante todos estos años me he convertido en el hombre más poderoso de Seúl porque pensé que el poder me haría digno de ti. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que sigo siendo el mismo chico de 22 años, que tuvo que elegir entre el amor de su vida y su padre moribundo». Seori sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Puso sus manos sobre las de él, entrelazando sus dedos. «No necesito que seas perfecto, Ji-won. Solo necesito que seas real. Y si la realidad no es suficiente, entonces la construiremos juntos hasta que lo sea». La besó con una pasión que contenía promesas no pronunciadas. Ji-won la alzó en sus brazos como si fuera una pluma, llevándola hacia su habitación, mientras sus labios permanecían unidos en un baile sensual que habían perfeccionado en sueños durante una década. La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas translúcidas. Ji-won la depositó suavemente sobre la cama y por un momento
Ambos se quedaron inmóviles, memorizando el momento antes de que cambiara todo para siempre. «¿Estás segura?», murmuró él, acariciando su mejilla con reverencia. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Se amaron con una intensidad que rayaba en la desesperación, como dos almas que habían estado perdidas en el desierto y finalmente habían encontrado agua. Cada caricia era una disculpa, cada beso una promesa, cada suspiro una confesión de amor que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se quedaron abrazados bajo las sábanas de seda, Seori trazó círculos perezosos sobre el pecho de Ji-won, sintiendo los latidos constantes de su corazón bajo su palma. «¿En qué piensas?», preguntó él enredando sus dedos en su cabello. «En lo extraño que es esto. Hace una semana estaba firmando papeles de divorcio, sintiéndome como si mi vida hubiera terminado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora siento como si apenas estuviera comenzando a vivir». Ji-won la besó en la corona de la cabeza, inhalando el aroma de su champú mezclado con su perfume natural. «Quiero que sepas algo, Seori». «¿Qué? No importa lo que pase mañana, o la próxima semana, o el próximo año. Esta noche, en este momento, soy completamente tuyo. Solo esta noche, todas las noches que me permitas tenerlas». Despertó antes del amanecer, con la sensación de que algo había cambiado en el universo durante la noche. Ji-won dormía a su lado, con el brazo posesivamente colocado sobre su cintura, y por primera vez en años, Seori se sintió completamente en paz. Se levantó cuidadosamente para no despertarlo y caminó hacia la ventana. Seúl comenzaba a desperezarse bajo los primeros rayos del sol, y las calles se llenaban gradualmente de vida. «¿Ya te arrepentiste?». La voz ronca de Ji-won la hizo sonreír. Se dio la vuelta para encontrarlo apoyado en un codo, observándola con una mezcla de admiración y posesividad que la hizo estremecer. «Todo lo contrario. Ven aquí. Tengo que ir a casa a cambiarme de ropa antes del trabajo». «¿Tienes ropa aquí?». Seori arqueó una ceja con curiosidad. «¿Cómo es posible que tenga ropa aquí?». Ji-won se levantó de la cama sin pudor alguno, y ella tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la composición. Se dirigió hacia el vestidor y regresó con una bolsa de una boutique exclusiva. «Mandé a Nari a comprar esto ayer». «¿Ayer? Pero ayer ni siquiera habíamos...». Tenía esperanza. Dentro de la bolsa había un vestido azul marino de corte impecable, ropa interior de encaje y zapatos que parecían haber sido elegidos específicamente para su talla y estilo. «¿Cómo sabías mi talla?». Lo recordaba. Por supuesto que lo recordaba. Ji-won había demostrado tener una memoria fotográfica para todo lo relacionado con ella. «Esto debe haber costado una fortuna. Vale cada centavo si significa que te quedes aquí esta mañana». Seori se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos. «¿Sabes qué es lo más peligroso de ti, Kang Ji-won? ¿Qué? Que haces que quiera creer en los finales felices otra vez». «Los finales felices existen, Seori, solo que a veces toman más tiempo del que esperamos». Llegaron a la oficina por separado, manteniendo la apariencia de profesionalismo, pero Seori podía sentir la mirada de Ji-won sobre ella cada vez que estaban en la misma habitación. Era como tener un secreto delicioso que amenazaba con estallar en cualquier momento. A media mañana, Nari apareció en su oficina con una expresión preocupada. «Señorita Jun, hay una reportera aquí que quiere hablar con usted. Dice que tiene información importante sobre el caso de su exesposo». Seori sintió que se le helaba la sangre. Los reporteros eran como tiburones. Cuando olían sangre en el agua, no paraban hasta encontrar la fuente. «¿Cómo se llama?». «Kim Hye-jin, del Seoul Business Daily». Conocía ese nombre. Kim Hye-jin era conocida por sus exposés devastadores sobre escándalos corporativos. Si había venido hasta aquí, significaba que había encontrado algo grande. «Hazla pasar». Kim Hye-jin era una mujer de mediana edad, con ojos agudos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó frente al escritorio de Seori con la confianza de alguien que tenía cartas ganadoras. «Señorita Jun, gracias por recibirme. ¿En qué puedo ayudarla?».
Tengo entendido que usted es la nueva directora de Relaciones Públicas de Corporación Hanwoo. Así es. Y también es cierto que hasta la semana pasada estaba casada con Park Min-hyuk, quien actualmente enfrenta cargos por malversación de fondos. Seori mantuvo la compostura, aunque internamente las alarmas comenzaron a sonar. Mi vida personal no tiene relevancia para mi trabajo aquí. ¿Está segura de eso? Kim Hye-jin abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. Porque tengo información que sugiere lo contrario. Las fotografías mostraban a Seori y Ji-won la noche anterior, entrando juntos al apartamento de él, besándose en el pasillo, abrazados contra la ventana. Alguien los había estado siguiendo. ¿Qué quiere? Quiero la verdad. Su contratación en Corporación Hanwoo tiene algo que ver con su relación personal con el CEO. Mi contratación se basó exclusivamente en mis calificaciones profesionales. ¿Y su relación con el señor Kang? Eso no es asunto suyo. Kim Hye-jin sonrió con la satisfacción de un depredador que había acorralado a su presa. Me temo que sí lo es. Verá, tengo fuentes que me dicen que usted y el señor Kang tuvieron una relación en el pasado. Una relación que terminó de manera dramática. Seori sintió que se le secaba la boca. ¿Cómo era posible que esta mujer supiera sobre su pasado con Ji-won? No sé de qué está hablando. ¿No? Entonces supongo que no le importará que publique un artículo especulando sobre los conflictos de interés en Corporación Hanwoo. CEO contrata a su examante recién divorciada para manejar crisis de imagen. Es una historia fascinante. ¿Qué quiere a cambio de su silencio? Información. Específicamente información sobre las transacciones financieras entre Corporación Hanwoo y Grupo Jeonnam en los últimos 5 años. El corazón de Seori se detuvo. Grupo Jeonnam era la empresa donde trabajaba Min-hyuk. No tengo acceso a esa información, pero puede conseguirla. El señor Kang confía en usted, ¿no es cierto? Seori se puso de pie, usando su altura para intimidar a la reportera. Esto es extorsión. Esto es periodismo. Tiene 24 horas para decidir si prefiere cooperar o ser el centro de un escándalo mediático que destruirá tanto su carrera como la reputación de su empleador. Kim Hye-jin se levantó, dejando las fotografías sobre el escritorio como una amenaza silenciosa. Estaré esperando su llamada, señorita Jun. Después de que la reportera se marchó, Seori se quedó inmóvil por varios minutos, procesando la magnitud de la amenaza. Las fotografías estaban esparcidas sobre su escritorio como evidencia de un crimen que no sabía que había cometido. Tomó su teléfono y marcó la extensión de Ji-won. Necesito verte. Ahora. ¿Qué pasó? Problemas. Grandes problemas. 5 minutos después, Ji-won estaba en su oficina cerrando la puerta detrás de él. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio las fotografías. ¿Quién te dio esto? Una reportera del Seoul Business Daily. Quiere información sobre las transacciones entre tu empresa y Grupo Jeonnam a cambio de no publicar un artículo sobre nosotros. Ji-won tomó las fotografías, estudiándolas con una expresión pétrea. ¿Grupo Jeonnam? ¿La empresa de tu exesposo? Sí. Ji-won, ¿hay algo que debas saber sobre la relación comercial entre las dos empresas? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Ji-won. Corporación Hanwoo le prestó dinero a Grupo Jeonnam hace 3 años, un préstamo considerable. ¿Y? Un préstamo que nunca fue completamente pagado. Seori sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cuánto dinero? $50 millones. La cifra la golpeó como un puñetazo. $50 millones era más dinero del que podía concebir. ¿Y Min-hyuk sabía sobre este préstamo? Él fue quien negoció los términos. Todo comenzó a encajar de manera horrible. Los lujos inexplicables en su matrimonio, los viajes costosos, la casa en Gangnam que nunca entendió cómo podían permitirse con el salario de Min-hyuk. Por eso viniste a buscarme, susurró. No fue coincidencia, no fue destino. Sabías que Min-hyuk sería arrestado y querías que yo estuviera cerca para controlarnos a ambos. Seori, no es lo que piensas. ¿No?
Entonces explícame por qué el hombre que dice haberme amado durante 10 años casualmente me ofrece trabajo justo cuando mi ex esposo, quien le debe $50 millones, es arrestado por corrupción. Ji-won se acercó a ella, pero Seori retrocedió como si fuera a quemarla. Todo lo que pasó entre nosotros es real, Seori. Mis sentimientos son reales. Y la conveniencia de la situación. Admito que cuando supe que Min-hyuk iba a ser arrestado, vi una oportunidad de tenerte cerca, pero no para manipularte, para protegerte. ¿Protegerme de qué? De las consecuencias de los crímenes de tu ex esposo. ¿Crees que los investigadores no van a revisar cada transacción, cada cuenta bancaria, cada propiedad que compartieron durante su matrimonio? La realidad de sus palabras la golpeó como una avalancha. Si las autoridades creían que ella había sido cómplice de Min-hyuk, podría enfrentar cargos criminales. Por eso el apartamento, por eso el trabajo bien pagado, para tenerme controlada, para tenerte segura. No es lo mismo. Ji-won se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Tienes razón, debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía miedo de que te fueras antes de que pudiera explicártelo todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta reportera? Déjame encargarme de ella. ¿Cómo? Tengo mis métodos. La frialdad en su voz le recordó que, sin importar cuánto lo amara, Ji-won seguía siendo uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Corea del Sur. No quiero que hagas nada ilegal. No será ilegal, solo será persuasivo. Seori recogió las fotografías del escritorio, sintiendo como si fueran evidencia de su propia ingenuidad. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para qué? Para decidir si puedo confiar en ti otra vez. El dolor que cruzó por el rostro de Ji-won fue como una puñalada en su corazón, pero se mantuvo firme. Seori, anoche dijiste que me amabas. Y lo hago, pero el amor no es suficiente si no hay confianza. ¿Qué puedo hacer para recuperar tu confianza? Empieza diciéndome toda la verdad, sin omisiones, sin medias verdades, sin protegerme de la realidad. Ji-won asintió lentamente. Está bien, pero no aquí. Si vamos a hablar de todo, necesitamos privacidad completa. ¿Dónde? Mi casa de campo. Podemos ir esta noche después del trabajo. Seori dudó por un momento. Irse con él significaba tomar una decisión sobre su futuro juntos. De acuerdo, pero Ji-won... Sí, si descubro que me has mentido sobre algo más, se acabó. Para siempre. La casa de campo de Ji-won estaba ubicada en las montañas que rodeaban Seúl, escondida entre pinos centenarios y jardines de piedra que parecían sacados de un cuento de hadas. Era más pequeña e íntima que su apartamento en la ciudad, con vigas de madera expuestas y una chimenea de piedra que dominaba la sala principal. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Seori observando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Los fines de semana, cuando necesito escapar de la ciudad. Sirvió 2 copas de vino y se sentaron frente a la chimenea encendida. Es el único lugar donde puedo ser yo mismo sin la máscara del CEO. ¿Y quién eres cuando te quitas la máscara? Un hombre que sigue extrañando a la mujer que amaba cuando tenía 22 años. Seori tomó un sorbo de vino, sintiendo el calor del alcohol mezclándose con el calor del fuego. Háblame del préstamo a Grupo Yeonam. Ji-won se recostó en el sofá, mirando las llamas danzar en la chimenea. Hace 3 años Min-hyuk se acercó a mí con una propuesta de negocio. Su empresa necesitaba capital para expandirse al mercado chino. Ofrecía términos favorables y garantías sólidas. ¿Y tú aceptaste porque era mi esposo? Acepté porque era un buen negocio. El hecho de que fuera tu esposo fue una consideración secundaria. ¿Qué tipo de consideración? Ji-won la miró directamente a los ojos. La consideración de un hombre que quería asegurarse de que la mujer que amaba tuviera una vida cómoda, incluso si no podía dársela él mismo. La confesión la golpeó como una ola. Durante todos esos años de matrimonio con Min-hyuk, había sido Ji-won quien había estado proporcionando indirectamente su seguridad financiera. Ji-won, no terminé. Su voz se volvió más dura. Después de 2 años, comenzamos a sospechar que algo no estaba bien. Los pagos se retrasaban, las excusas se volvían más elaboradas.
Contraté investigadores privados para revisar las finanzas de Grupo Jeonnam. ¿Y qué encontraron? Que Min-hyuk había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales. No solo nuestro dinero, sino también inversiones de otros prestamistas. Seori sintió que se le revolvía el estómago. La magnitud de los crímenes de su exesposo era peor de lo que había imaginado. ¿Por qué no lo denunciaste inmediatamente? Porque estabas casada con él. La miró con una intensidad que la hizo estremecer. Sabía que si Min-hyuk era arrestado, tú sufrirías las consecuencias. Así que esperé hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que mis investigadores me dijeron que habías iniciado los trámites de divorcio. Todo encajaba ahora de manera horrible y perfecta. Ji-woon había cronometrado la caída de Min-hyuk para minimizar el daño a ella. ¿Fuiste tú quien proporcionó la evidencia a las autoridades? Sí. ¿Y el trabajo que me ofreciste? Era real. Genuinamente necesitaba a alguien para manejar la crisis de relaciones públicas. El hecho de que fueras tú fue conveniente para ambos. Seori se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, observando las luces de Seúl parpadeando en la distancia como estrellas caídas. ¿Hay algo más que deba saber? Una cosa más. Su tono la hizo darse la vuelta. ¿Qué? La reportera que vino a verte hoy, Kim Hye-jin. ¿Qué pasa con ella? Fue contratada por alguien para investigarnos. El corazón de Seori se aceleró. ¿Por quién? Estoy investigándolo. Pero creo que alguien está tratando de usar nuestra relación para chantajear a uno de nosotros dos. ¿O a ambos? Es posible. Seori regresó al sofá, acurrucándose en una esquina mientras procesaba toda la información. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todo, de las mentiras y las manipulaciones y los secretos, todavía te amo. Ji-woon se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Y eso es algo malo? Es terrificante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque significa que voy a quedarme contigo sin importar lo que pase, y eso me convierte en la mujer más tonta del mundo. No eres tonta, Seori. Eres valiente. ¿Valiente? Se necesita valor para amar a alguien completamente después de haber sido lastimada. Ji-woon la atrajo hacia él y ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. ¿Qué vamos a hacer con la reportera? La voy a convencer de que busque otra historia. ¿Y si no acepta? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Seori levantó la cabeza para mirarlo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu reputación por mí? Arriesgaría todo por ti. ¿Incluso tu empresa? Especialmente mi empresa. La besó suavemente, y en ese beso ella sintió todas las promesas que las palabras no podían expresar. Promesas de honestidad, de protección, de amor incondicional. ¿Sabes qué quiero hacer ahora?, murmuró contra sus labios. ¿Qué? Olvidarme del mundo exterior por una noche, fingir que somos solo Ji-woon y Seori, dos personas que se aman y que tienen toda la vida por delante. ¿Solo por una noche? Para empezar, hicieron el amor frente al fuego, con una ternura que contrastaba con la pasión desesperada de la noche anterior. Esta vez no había urgencia, no había miedo de que fuera la última vez. Solo había amor puro, honesto, y la promesa silenciosa de que sin importar lo que trajera el mañana lo enfrentarían juntos. Despertaron al amanecer con el sonido del teléfono de Ji-woon resonando insistentemente. Él gruñó y se levantó para contestar, mientras Seori se acurrucaba bajo las mantas, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas. ¿Qué? La voz de Ji-woon cambió dramáticamente. ¿Cuándo? ¿Dónde está ahora? Seori se incorporó alarmada por su tono. Entiendo. No hagas nada hasta que llegue. Dame una hora. Colgó y se dio la vuelta hacia ella con una expresión sombría. ¿Qué pasó? Tu ex esposo se escapó anoche durante su traslado al juzgado. Las autoridades creen que alguien lo ayudó. La noticia la golpeó como un rayo. Min-hyuk estaba libre, y si había alguien ayudándolo, significaba que tenía aliados poderosos. ¿Crees que vendrá a buscarme? No lo sé, pero no voy a arriesgarme.
Ji-won comenzó a vestirse con movimientos rápidos y eficientes. ¿Qué vamos a hacer? Tú te vas a quedar aquí. Hay guardias de seguridad en la propiedad, y este lugar es completamente seguro. No puedo quedarme escondida para siempre. No será para siempre. Solo hasta que la policía lo capture. Seori se levantó de la cama, envolviendo una bata alrededor de su cuerpo. ¿Y si no lo capturan? Ji-won se acercó a ella, enmarcando su rostro con las manos. Lo van a capturar, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque voy a asegurarme de que así sea. Había algo en su tono que la alarmó. Ji-won, no hagas nada peligroso. Solo voy a usar mis recursos para ayudar a la policía. Prométeme que no vas a confrontarlo personalmente. Te prometo que voy a hacer todo lo necesario para mantenerte segura. No era la promesa que había pedido, pero antes de que pudiera protestar, él la besó con una intensidad que sabía a despedida. Regreso esta noche. No salgas de la casa por ningún motivo. ¿Y si no regresas? Siempre regreso a ti, Seori. Es lo único que sé hacer. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Seori trató de distraerse leyendo, viendo televisión, explorando la casa, pero su mente seguía regresando a Ji-won y a la posibilidad de que Min-hyuk apareciera en cualquier momento. Al caer la tarde, decidió preparar la cena como una forma de mantener las manos ocupadas. Estaba cortando vegetables cuando escuchó el sonido de un auto acercándose por el sendero de grava. Su corazón se aceleró. Era demasiado temprano para que fuera Ji-won. Se acercó cautelosamente a la ventana y se asomó entre las cortinas. Un sedán negro se había detenido frente a la casa y una figura familiar bajó del asiento del pasajero. Min-hyuk. Seori corrió hacia la puerta y verificó que estuviera cerrada con llave. Su teléfono móvil estaba en la mesa de la cocina y se dirigió hacia él con manos temblorosas para llamar a Ji-won. El número que ha marcado no está disponible en este momento. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Trató de llamar a la policía, pero la señal era débil en las montañas. Los golpes en la puerta comenzaron suavemente, casi cortésmente. Seori, sé que estás ahí. Solo quiero hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más desesperada, más peligrosa. Vete, Min-hyuk, la policía está en camino. No, no es cierto. He estado observando esta casa durante horas. Nadie va a venir. Los golpes se volvieron más insistentes. Solo quiero explicarte todo. Después me iré, te lo prometo. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Tenemos que hablar sobre los 50 millones de dólares que tu novio cree que le debo. Seori sintió que se le helaba la sangre. Si Min-hyuk sabía sobre el préstamo, significaba que había estado planificando algo. ¿Qué quieres decir? Abre la puerta y te lo explico. No voy a abrir nada. El silencio que siguió fue más aterrador que los golpes. Seori se dirigió hacia la ventana trasera, pensando en escapar, pero se detuvo cuando escuchó el sonido de cristales rompiéndose. Min-hyuk había roto una ventana lateral y estaba entrando a la casa. Corrió hacia la habitación principal y cerró la puerta con llave, buscando desesperadamente su teléfono. Finalmente logró marcar el número de Ji-won, y esta vez la llamada se conectó. ¿Seori? Ji-won, Min-hyuk está aquí. Entró a la casa. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy encerrada en la habitación, pero no sé por cuánto tiempo. Los golpes en la puerta de la habitación interrumpieron sus palabras. Seori, abre la puerta. Solo quiero recuperar lo que es mío. ¿Lo que es tuyo? Gritó. No tienes nada aquí. Te tengo a ti. Las palabras la helaron hasta los huesos. Ji-won, susurró al teléfono. Date prisa. Ya voy en camino. Aguanta 15 minutos. La puerta comenzó a ceder bajo los golpes de Min-hyuk. Seori buscó desesperadamente algo con lo que defenderse y encontró un pisapapeles de cristal en la mesa de noche. Cuando la puerta finalmente se abrió, Min-hyuk apareció en el umbral. Se veía demacrado, desesperado, pero sus ojos tenían un brillo peligroso que nunca había visto antes. Hola, esposa. Ex-esposa. Los papeles de divorcio no significan nada si no están registrados oficialmente.
Sonrió de manera que la hizo estremecer. Y, casualmente, nunca llegaron al registro civil. ¿Qué quieres, Min-hyuk? Quiero que vengamos conmigo. Tengo un plan para recuperar el dinero y empezar de nuevo. ¿Recuperar qué dinero? El dinero que tu novio me robó. Seori lo miró como si hubiera perdido la razón. Ji-won no te robó nada. Le debías $50 millones. Que él me prestó sabiendo que no podría pagarlos. Fue una trampa desde el principio. ¿Una trampa para qué? Para arruinarme y tenerte de vuelta. La paranoia en su voz era evidente. Min-hyuk había construido una narrativa en su mente donde él era la víctima y Ji-won el villano. Min-hyuk, necesitas ayuda. Lo que necesito eres tú. Se acercó un paso. Somos un equipo, Seori. Siempre lo fuimos. No, nunca lo fuimos. Yo era tu esposa, no tu cómplice. ¿Crees que no sabías de dónde venía el dinero? ¿Los viajes, las joyas, la casa? Creía que venían de tu salario. Nadie es tan inocente. Seori levantó el pisapapeles, advirtiéndole que se mantuviera alejado. No voy a ir contigo a ningún lado. Sí vas a venir, porque si no lo haces voy a matar a tu querido Seo cuando llegue aquí. El corazón de Seori se detuvo por completo. ¿Qué? Min-hyuk sacó una pistola de su chaqueta, sosteniéndola con manos temblorosas pero decididas. Tengo hombres esperando en el camino. En el momento que aparezca su auto, van a disparar. Min-hyuk, por favor, a menos que vengas conmigo ahora. Entonces les diré que se retiren y Kang Ji-won vivirá para ver otro día. Seori bajó lentamente el pisapapeles. La elección era imposible. Su libertad por la vida de Ji-won. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Porque a diferencia de tu novio, yo no miento. El sonido de autos acercándose interrumpió la conversación. Min-hyuk se acercó a la ventana y maldijo en voz baja. Es él. Y no viene solo. Seori corrió hacia la ventana. 3 autos negros se acercaban por el sendero, pero se detuvieron a una distancia considerable de la casa. ¿Quiénes son?, preguntó Min-hyuk con pánico creciente en su voz. No lo sé, pero en su corazón sabía que Ji-won había llegado y había traído refuerzos. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Min-hyuk la apuntó con la pistola. Contesta, y di exactamente lo que te diga. Con manos temblorosas, Seori levantó el auricular. ¿Seori? La voz de Ji-won sonaba controlada pero cargada de tensión. Ji-won, ¿estás bien? Estoy bien. Dile que quiero hablar con él, murmuró Min-hyuk. Min-hyuk quiere hablar contigo. Pásamelo. Seori le entregó el teléfono a su ex esposo, quien lo tomó sin dejar de apuntarla. Kang Ji-won, qué placer escucharte de nuevo. Seori no podía oír la respuesta de Ji-won, pero veía cómo la expresión de Min-hyuk se volvía más sombría. Tengo algo que te pertenece, y tú tienes algo que me pertenece. Propongo un intercambio. Otra pausa. $50 millones en efectivo por Seori. Es un precio justo, ¿no crees? Los ojos de Seori se llenaron de lágrimas. Había sido reducida a una transacción comercial otra vez. Tienes 1 hora para conseguir el dinero. Si no apareces con él, o si apareces con la policía, Seori va a pagar el precio. Colgó el teléfono bruscamente. ¿De verdad crees que él va a pagar 50 millones por mí? Claro que va a pagar. Min-hyuk sonrió con amargura. Un hombre no construye todo un imperio solo para recuperar a la mujer que ama si no está dispuesto a sacrificarlo por ella. ¿De qué estás hablando? ¿No te lo ha dicho? Su risa era áspera. Kang Ji-won construyó Corporación Hangwoo durante los últimos 10 años con un solo objetivo: ser lo suficientemente poderoso para tenerte de vuelta. Cada negocio, cada adquisición, cada decisión estratégica fue diseñada para crear un imperio digno de la mujer que lo dejó plantado cuando tenían 22 años. Las palabras la golpearon como una revelación. Durante todo este tiempo, había pensado que su reencuentro era coincidencia, cuando en realidad había sido el objetivo final de una década de planeación meticulosa. No es cierto, ¿no? ¿Por qué crees que me prestó ese dinero sabiendo que yo no podría pagarlo? ¿Por qué crees que cronometró mi arresto perfectamente con tu divorcio?
¿Por qué crees que tenía un trabajo esperándote exactamente cuando lo necesitabas? Cada pregunta era como una puñalada en su corazón, porque sabía que Min-hyuk tenía razón. Él te ama, susurró. Te posee. Hay una diferencia. Los siguientes 50 minutos pasaron en un silencio tenso. Min-hyuk mantenía la pistola apuntándola mientras observaba por la ventana, esperando algún movimiento de los autos estacionados en la distancia. Seori se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar toda la información. ¿Era posible que toda su relación con Ji-won hubiera sido una manipulación elaborada? ¿Que sus sentimientos, aunque genuinos, fueran parte de una obsesión que había durado una década? El teléfono volvió a sonar exactamente 1 hora después. ¿Tienes el dinero?, preguntó Min-hyuk sin saludar. Seori podía oír la voz de Ji-won, pero no las palabras específicas. Bien, nos encontramos en el puente de Bampo en 2 horas. Vienes solo, o ella muere. Colgó y se dirigió hacia Seori. Levántate. Nos vamos. ¿Y si él no viene? Vendrá. La tomó del brazo arrastrándola hacia la puerta. Los hombres como Kang Ji-won siempre creen que pueden comprar lo que quieren. Esta vez va a aprender que algunas cosas no están en venta. El viaje hacia Seúl fue una pesadilla surrealista. Min-hyuk conducía con una mano mientras mantenía la pistola apuntándola con la otra. Hablaba constantemente, como si necesitara justificar sus acciones para sí mismo tanto como para ella. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que nunca me habías amado realmente?, decía. 3 años. 3 años de matrimonio antes de entender que cada vez que me mirabas, estabas viendo a otro hombre. Min-hyuk, yo traté de amarte. Tratar no es suficiente, gritó haciendo que el auto se desviara ligeramente. ¿Sabes lo que es estar casado con un fantasma? Porque eso es lo que eras para mí, un fantasma atormentado por un amor que nunca pudo olvidar. ¿Por eso robaste el dinero? Robé el dinero porque pensé que si podía darte una vida de lujo, tal vez podrías aprender a amarme. Su risa era amarga. Pero el dinero no puede comprar amor, ¿verdad, Seori? Solo puede comprarte comodidad. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarnos a ambos? No voy a matar a nadie si Ji-won coopera. ¿Y después qué? ¿Vamos a huir juntos y fingir ser felices? Min-hyuk la miró por el espejo retrovisor. No. Después de esta noche, vas a ser libre para estar con quien quieras, pero él va a saber el precio de esa libertad. No entendía completamente lo que quería decir, pero algo en su tono la llenó de terror. El puente de Bampo estaba casi desierto cuando llegaron. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas oscuras del río Han como estrellas rotas. Min-hyuk estacionó el auto en el centro del puente y apagó el motor. Ahora esperamos. No tuvieron que esperar mucho. Un auto negro apareció por el extremo norte del puente, acercándose lentamente. Se detuvo a unos 50 metros de distancia. Perfecto, sal del auto. Seori obedeció con piernas temblorosas. El viento nocturno la golpeó como una bofetada fría y pudo ver la figura de Ji-won saliendo de su auto en la distancia. «¡Tengo el dinero!», gritó su voz, que resonó en la noche silenciosa. «Tráelo aquí», respondió Min-hyuk. «Solo tú, y con las manos donde pueda verlas». Ji-won comenzó a caminar hacia ellos, llevando un maletín negro en una mano. Incluso a la distancia, Seori podía ver la tensión en sus movimientos. Cuando estuvo a 10 metros, Min-hyuk le gritó que se detuviera. «¡El maletín! ¡Ábrelo y muéstranos el contenido!». Ji-won obedeció abriendo el maletín para revelar fajos de billetes cuidadosamente organizados. «50 millones», gritó. «¿Cómo pediste?» «Bien, ahora déjalo en el suelo y retrocede». Primero suelta a Seori. No es así como funcionan estos intercambios, Kang Ji-won. Tú no tienes poder de negociación aquí. Ji-won dejó el maletín en el asfalto y retrocedió 5 pasos, levantando las manos para mostrar que estaba desarmado. Ahora déjala ir. Min-hyuk empujó a Seori hacia adelante, pero mantuvo la pistola apuntándola. Camina hacia él, despacio. Seori comenzó a caminar hacia Ji-won, sintiendo cada paso como una eternidad. Sus ojos se encontraron a través de la distancia,
y vio en ellos una mezcla de amor, terror y determinación que la hizo llorar. Cuando estaba a medio camino, Min-hyuk gritó, ¡Alto! Ella se detuvo, confundida. ¿Sabes qué, Ji-won? He cambiado de opinión. El corazón de Seori se detuvo. «Ja, hicimos un trato», gritó Ji-won. «Los tratos pueden cambiar, especialmente cuando me doy cuenta de que 50 millones no van a compensar 10 años de humillación». Min-hyuk levantó la pistola, apuntando directamente al pecho de Seori. «No». El grito de Ji-won desgarró la noche. Pero antes de que Min-hyuk pudiera apretar el gatillo, el sonido de sirenas llenó el aire. Luces policiales aparecieron en ambos extremos del puente, acercándose rápidamente. «¡Me traicionaste!», gritó Min-hyuk, girando el arma hacia Ji-won. «No fui yo», pero ya era demasiado tarde. La desesperación y la paranoia se habían apoderado completamente de Min-hyuk. Su dedo se movió hacia el gatillo, y Seori supo que iba a disparar. Sin pensar, se lanzó hacia él, tratando de desviar el arma. El disparo resonó como un trueno, y por un momento todo se volvió silencio. Seori sintió un dolor agudo en el hombro y se desplomó sobre el asfalto frío. A través de una niebla de dolor, vio a Ji-won corriendo hacia ella, gritando su nombre. Los oficiales de policía rodearon rápidamente a Min-hyuk, quien se rindió sin resistencia, como si el disparo hubiera liberado toda la tensión acumulada en su cuerpo. «Seori, mírame, mírame». La voz de Ji-won sonaba lejana, aunque sabía que estaba justo a su lado. Sintió sus manos presionando contra su hombro, tratando de detener el sangrado. «Ji-won, estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. ¿Llamaste a la policía?» «No, pero me alegro de que alguien lo hiciera». Las luces de la ambulancia se acercaban, creando patrones hipnóticos en su visión borrosa. «Ji-won, hay algo que necesito preguntarte». «Ahora no, necesitas conservar fuerzas. Es importante». Sus ojos se encontraron y ella vio su propia fragilidad reflejada en ellos. «¿Construiste tu imperio solo para recuperarme?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Por un momento se quedó sin palabras. «Seori, solo dime la verdad». «Sí», su voz se quebró. «Cada día de los últimos 10 años fue sobre encontrar la manera de ser digno de ti otra vez». Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella, mezclándose con la lluvia que había comenzado a caer. ¿Y si yo no hubiera regresado nunca? Entonces habría vivido el resto de mi vida preparándome para un reencuentro que nunca llegaría. ¿Eso es patético? No, sonrió débilmente. Es lo más romántico que he escuchado en mi vida. Los paramédicos llegaron en ese momento, separándolos mientras la preparaban para el traslado al hospital. Pero antes de que la subieran a la ambulancia, Ji-won tomó su mano. «Seori, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». «Yo llamé a la policía». La confesión la golpeó justo cuando las puertas de la ambulancia se cerraban. Despertó en una habitación de hospital privada, con el brazo izquierdo inmovilizado y conectada a varios monitores que emitían pitidos constantes. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, sugiriendo que había dormido toda la noche. Ji-won estaba dormido en una silla junto a su cama, con la ropa arrugada y una barba incipiente que sugería que no se había movido en horas. Verlo ahí, vulnerable en el sueño, le recordó al joven de 22 años del que se había enamorado tanto tiempo atrás. «¿Ji-won?». Él despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando el sonido de su voz. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un camión». Trató de incorporarse, pero él la detuvo suavemente. «No te muevas mucho. El médico dice que la bala rozó el hueso, pero no hay daño permanente». «¿Cuánto tiempo he estado aquí?». 18 horas. «¿Y Min-hyuk?». «Bajo custodia. Esta vez no va a escapar». Seori asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, Min-hyuk había sido parte importante de su vida durante 5 años. «Dijiste que llamaste a la policía». «Sí». «¿Por qué?». Ji-won se levantó de la silla y caminó hacia la ventana dándole la espalda. Porque sabía que no iba a cumplir su palabra. Conocía a Park Min-hyuk lo suficiente para saber que su plan nunca fue dejarte ir. Entonces el dinero era real, pero sabía que no sería suficiente.
¿Y si la policía no hubiera llegado a tiempo? Llegaron a tiempo. Eso es lo que importa. Seori estudió su perfil contra la luz de la ventana, notando la tensión en sus hombros. ¿Hay algo más que no me has dicho? Ji-won se dio la vuelta lentamente. Había francotiradores posicionados en los edificios cercanos al puente. La confesión la dejó sin aliento. ¿Qué? Si la policía no hubiera llegado, si las cosas hubieran salido mal, tenían órdenes de disparar. ¿A Min-hyuk? A cualquiera que representara una amenaza para ti. Seori cerró los ojos, procesando la magnitud de los preparativos que Ji-won había hecho. Incluso si eso significaba matarlo, especialmente si eso significaba matarlo. Ji-won, no me arrepiento, Seori, y lo haría otra vez si fuera necesario. La intensidad en su voz la hizo abrir los ojos. Había algo primitivo y peligroso en su expresión, algo que le recordó que el hombre que amaba era capaz de actos desesperados por protegerla. ¿Y si yo no pudiera vivir con eso, con saber que alguien murió por mí? Entonces viviríamos con esa carga juntos. ¿Juntos? Ji-won regresó a su lado, tomando su mano sana entre las suyas. Si tú quieres. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las mentiras y la manipulación y los secretos, a pesar de todo. Seori lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma certeza que había visto cuando tenían 22 años. Hay condiciones, las que quieras. No más secretos, no más medias verdades, no más protegerme de la realidad. De acuerdo. Y no más controlar mi vida desde las sombras. Si vamos a estar juntos, tiene que ser como socios iguales. Entendido. ¿Y la empresa? ¿Qué pasa con ella? ¿La construiste solo para impresionarme? Ji-won sonrió por primera vez desde que había despertado. La construí para ser digno de ti. Pero descubrí que me gusta dirigir un imperio empresarial. Bien, porque voy a necesitar un trabajo cuando salga de aquí. ¿Sigues queriendo trabajar para mí después de todo esto? No para ti. Contigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a ser tu socia, no tu empleada. Ji-won se inclinó hacia ella, rozando sus labios con los suyos en un beso suave como una promesa. ¿Socia en el negocio o en la vida? En ambos. ¿Es una propuesta? Es una condición para mi perdón. Entonces acepto todos tus términos, señorita Yun. Señora Kang, lo corrigió con una sonrisa. Eventualmente. 6 meses después, Seori estaba parada en el balcón del apartamento que ahora compartían, observando el atardecer dorado que pintaba el cielo de Seúl en tonos de ámbar y rosa. Su brazo había sanado completamente, y aunque quedaba una cicatriz pequeña como recordatorio de aquella noche en el puente, ya no le dolía. Corporación Hangwoo había prosperado bajo su dirección conjunta. Ella manejaba todas las relaciones públicas y estrategia de comunicación, mientras Ji-won se enfocaba en las operaciones y expansión. Habían demostrado ser un equipo formidable, tanto en los negocios como en la vida. Min-hyuk había sido condenado a 15 años de prisión por secuestro, intento de asesinato y malversación de fondos. Seori lo había visitado una vez, principalmente para obtener cierre emocional. Lo había encontrado cambiado, más calmado, como si la prisión le hubiera dado la perspectiva que necesitaba. ¿Te arrepientes de algo?, le había preguntado. Me arrepiento de no haberte amado mejor cuando tuve la oportunidad, había sido su respuesta. Había sido la conversación más honesta que habían tenido en 5 años de matrimonio. ¿En qué piensas? La voz de Ji-won la sacó de sus recuerdos. Se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. En lo extraños que son los caminos del destino. ¿Crees en el destino ahora? Creo en las segundas oportunidades. Ji-won la hizo girarse en sus brazos, observándola con la misma intensidad que había tenido 10 años atrás, pero con una madurez que solo el tiempo y el dolor podían enseñar. ¿Sabes qué día es hoy? Miércoles. Es el 10º aniversario del día que se suponía que íbamos a huir juntos. Seori sintió que se le aceleraba el corazón. En todo el caos de los últimos meses, había perdido la cuenta de las fechas. Ji-won, tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo, y el corazón de ella se detuvo por completo. ¿Qué es eso?
Es la respuesta a una pregunta que debía hacer hace 10 años. Se arrodilló en el balcón, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante solitario de corte clásico, elegante en su simplicidad. Jun Seori, la mujer que ha sido dueña de mi corazón desde que tenía 22 años, la mujer por quien construí un imperio y a quien esperé durante una década. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Seori, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. ¿Estás seguro de que quieres casarte conmigo? Soy una mujer divorciada con un pasado complicado y una cicatriz de bala. Especialmente por eso. Su sonrisa era radiantemente feliz. Me enamoro más de ti cada día, incluyendo tus cicatrices. ¿Y si volvemos a separarnos? Entonces pasaré el resto de mi vida encontrando maneras de reconquistarte. ¿Y si envejezco y me vuelvo gruñona? Entonces envejeceré contigo y me volveré gruñón también. ¿Y si hay más problemas, más crisis, más enemigos? Entonces los enfrentaremos juntos, como el equipo imparable que somos. Seori se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Kang Ji-bun, tú eres el único hombre que ha logrado conquistar mi corazón con una mirada. Eres mi primer amor, mi amor perdido y mi amor encontrado. Sí, me casaré contigo. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera sido creado específicamente para ella. Probablemente lo había sido. Se besaron mientras el sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura. Era un beso que contenía 10 años de separación, meses de reencuentro, y la promesa de toda una vida juntos. Cuando finalmente se separaron, Ji-bun apoyó su frente contra la de ella. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ahora y hace 10 años? ¿Cuál? Hace 10 años éramos 2 niños jugando a ser adultos, creyendo que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. ¿Y ahora? Ahora somos 2 adultos que han aprendido que el amor no es suficiente. También necesitas confianza, comunicación, compromiso y la voluntad de luchar por la persona que amas, incluso cuando todo parece imposible. ¿Y tienes todo eso? Contigo. Tengo todo lo que necesito. Seori sonrió, sintiendo que todas las piezas rotas de su corazón finalmente habían encontrado su lugar. Entonces comencemos nuestra segunda oportunidad, señor Kang. Con todo el placer, futura señora Kang. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Seúl, 2 corazones, que habían estado separados durante una década, finalmente encontraron su camino de vuelta, el uno al otro. Habían aprendido que el amor verdadero no siempre llega fácil o rápido, pero cuando llega de verdad vale la pena esperar toda una vida. Y algunos corazones, sin importar cuán intocables parezcan, siempre encuentran la manera de ser conquistados por la persona correcta, con la mirada correcta, en el momento perfecto. Fin.